Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre? Les presento el manuscrito de Piel Humana, una historia donde el horror no solo se lee, se siente en la piel. Imaginen un libro maldito, encuadernado con la carne de sus víctimas, que susurra órdenes imposibles de ignorar. Un libro que no elige a sus dueños al azar, sino que los corrompe, los marca y los convierte en asesinos. Adrián Kovac, un simple librero, descubre este horror cuando recibe un paquete sin remitente. Lo que comienza como curiosidad se convierte en una pesadilla cuando el Liber Carnis toma control de su mente, obligándolo a cometer crímenes cada vez más brutales. Pero hay algo peor: alguien, o algo, observa desde las sombras, contando cada vida arrebatada. ¿Quién es el hombre sin rostro? Porque el libro necesita 10 almas. Esta es una historia de posesión, de pactos oscuros y de una maldición que atraviesa siglos. Si creen estar preparados, si se atreven a mirar detrás del espejo donde las sombras no coinciden con sus dueños, entonces comencemos. La puerta hacia lo desconocido está abierta, buscadores de misterios. ¿Cruzarán el umbral? El paquete maldito. Madrid, España, 3:47 am. La lluvia golpeaba los cristales de la librería El Saber Olvidado como si algo intentara entrar. Adrián Kovac, un librero de mediana edad con ojeras profundas y una adicción al café que superaba su miedo a la soledad, revisaba los últimos pedidos del mes. Entre cajas polvorientas, una llamó su atención. No tenía remitente. Solo una dirección escrita en una caligrafía temblorosa, como si hubiera sido trazada por alguien con los dedos rotos. Para el que esté dispuesto a conocer la verdad. Dentro, envuelto en un trapo manchado de algo que olía a cobre y sal, había un libro. No era un libro. Era algo más. La cubierta estaba hecha de una piel curtida, demasiado flexible, demasiado viva. Al pasar los dedos por su superficie, Adrián juró sentir un latido bajo sus yemas. ¿Qué diablos?, murmuró, conteniendo las náuseas. El título, grabado en letras doradas desgastadas, rezaba: Liber Carnis. El libro de la carne. La primera página. Al abrirlo, una bocanada de aire frío le rozó la nuca. Las páginas interiores no eran papel, sino membranas estiradas, con venas oscuras entretejidas en el texto. La primera línea estaba escrita en una tinta negra que parecía moverse. El que lea estas palabras, llevará mi voz en su mente y mis deseos en sus manos. Adrián soltó el libro, pero ya era demasiado tarde. Las letras se retorcieron, hundiéndose en la página como gusanos, y entonces, alguien susurró dentro de su cabeza: mátalos. La transformación. Al principio, creyó que era estrés. Pero esa noche, soñó con cosas que no eran sueños. Manos surgiendo de las paredes de su apartamento, arañando sus tobillos. Una figura encorvada junto a su cama, susurrando en un idioma que hacía sangrar sus oídos. El libro, abierto en su escritorio, páginas pasándose solas. Al despertar, su cuerpo estaba cubierto de moretones que no recordaba haberse hecho. Y en el espejo del baño, alguien más lo miraba desde detrás de su reflejo. El primer crimen. Fue al día siguiente, en el metro. Una mujer empujó sin querer a Adrián en el andén. Él se volvió para disculparse, pero entonces, la voz en su cabeza rugió: rompe su cuello. Sus manos se movieron solas. Un crujido. Gritos. Cuando recuperó la conciencia, la mujer yacía en el suelo, el rostro torcido en un ángulo imposible. La gente corría despavorida. Pero lo peor no fue el crimen. Lo peor fue que el libro, en su mochila, había ganado calor. Como si estuviera satisfecho. Lo que las cámaras captaron. La pesadilla se materializa. Comisaría Central de Madrid, 11:23 am. El fluorescente parpadeante de la sala de interrogatorios hacía parecer que el tiempo se detenía a ratos. Adrián Kovac, con las muñecas esposadas a la mesa metálica, sentía el sudor frío resbalando por su espalda. No recordaba cómo había llegado allí. Solo fragmentos. El grito desgarrador de la mujer en el andén. El sonido de su propia voz repitiendo "no fui yo" como un mantra roto.
Los policías arrancándolo a la fuerza del cadáver, cuyos ojos vidriosos seguían mirándolo. El inspector Rojas, un hombre cincuentón con cicatrices de acné y un traje que olía a tabaco barato, arrojó un expediente sobre la mesa. 3 testigos lo identificaron. Kovac, ¿quiere decirme qué demonios pasó? Adrián abrió la boca para negarlo todo, pero entonces... El libro habló desde el fondo de su mente. Diles que fue un accidente. La voz era dulce ahora, persuasiva, como miel envenenada. Fue un accidente, mintió Adrián, sintiendo como la lengua se le movía sola. Ella resbaló. Rojas no se inmutó. Sacó un iPad y deslizó la pantalla hacia él. ¿Esto también fue un accidente? Las imágenes que no tenían sentido. El video de seguridad del metro mostraba el andén desde arriba. Allí estaba Adrián, sí, pero también algo más. Primer fotograma, la mujer lo rozaba al pasar. Segundo fotograma, una sombra alargada, demasiado delgada para ser humana, se despegaba de la pared detrás de Adrián. Tercer fotograma, las manos de Adrián se cerraban alrededor del cuello de la víctima, pero no eran solo sus manos. Otras 4 manos espectrales, negras como alquitrán, surgían de su espalda, retorciéndose como tentáculos. No, eso es imposible, balbuceó Adrián, pero el inspector ya estaba de pie, palideciendo. ¿Qué diablos eres? El iPad se apagó de repente. Las luces de la comisaría parpadearon. Y entonces... el libro en la evidencia guardada empezó a sangrar. El segundo crimen. Adrián no recordaba haber forcejeado con los policías. Tampoco recordaba arrancarle el arma al agente Díaz. Pero ahí estaba, con el cañón humeante apuntando al inspector Rojas, cuya sangre salpicaba el expediente abierto. No soy yo, gritó, pero sus dedos apretaron el gatillo otra vez. Esta vez, la voz del libro era un rugido. Mátalos a todos. Los disparos resonaron en el pasillo. Las alarmas sonaron. Pero lo más aterrador fue lo que Adrián vio al mirar el espejo unidireccional. Su reflejo no lo imitaba. Sonreía, con demasiados dientes. La huida. Corrió por los pasillos, esquivando cuerpos. El libro, que inexplicablemente había vuelto a su mochila, quemaba como carbón al rojo vivo. Fuera, la lluvia había convertido las calles en ríos oscuros. Una voz familiar lo llamó desde un callejón. Adrián, necesitas entender lo que llevas contigo. Era el viejo Mendel, el dueño anterior de la librería, un hombre que había desaparecido meses atrás. Pero algo estaba mal. Su piel estaba demasiado estirada, como si alguien la hubiera cosido a prisa. Sus ojos eran 2 huecos negros donde gusanos se retorcían. El libro elige a sus dueños, susurró Mendel. Pero al 10º crimen, te reemplazará. Antes de que Adrián pudiera preguntar, Mendel se desintegró en una nube de moscas. Y en la pared del callejón, escritas con lo que parecía sangre fresca, aparecieron las palabras: 3 de 10. La sangre de los inocentes. El refugio del condenado. Madrid, barrio de Lavapiés, 2:18 am. El apartamento abandonado olía a moho y derrota. Adrián Kovac, ahora prófugo de la policía, se desplomó contra la pared desconchada, respirando como un animal acorralado. El libro yacía frente a él, sobre una mesa manchada de cera derretida y vino barato. 3 de 10, susurró, recordando las palabras en el callejón. Su reflejo en el espejo sucio del baño ya no era el suyo. Los ojos eran demasiado negros, la sonrisa demasiado amplia. Solo 3, respondió el libro, su voz un zumbido dentro de su cráneo. Faltan 7. Un escalofrío le recorrió la columna cuando notó algo nuevo en su cuerpo. Una marca. En la nuca, justo donde el cráneo se une al cuello, un símbolo se había grabado en su piel como una quemadura. Parecía una letra arcaica, algo entre una y un ojo estilizado. ¿Qué me estás haciendo?, rugió, arañándose la marca hasta sacarse sangre. El libro se abrió solo, mostrando una página que antes no existía. Cada alma tomada nutre al portador. Pero al 10º sacrificio, el pacto se consumará. La periodista que sabía demasiado. El televisor de pantalla rota en la esquina del apartamento mostraba las noticias. Masacre en comisaría, 4 agentes muertos.
El principal sospechoso, Adrián Kovac, sigue prófugo. La imagen cambió a una mujer de pelo castaño y ojos afilados, Valeria Montes, periodista de investigación, conocida por sus reportajes sobre lo paranormal. Fuentes anónimas sugieren que los crímenes podrían estar vinculados a un objeto oculto de naturaleza sobrenatural. Adrián se inclinó hacia adelante. Ella sabe. El libro rió dentro de su mente, un sonido como vidrios rompiéndose. Búscala. Ella tiene lo que necesitamos. El tercer encuentro. Valeria vivía en un ático cerca de Gran Vía. Adrián la siguió desde lejos, observando cómo la periodista revisaba constantemente su entorno, como si supiera que algo la acechaba. Cuando entró en un café semivacío, Adrián se sentó frente a ella. «No me denuncie», susurró. «Necesito su ayuda». Valeria no se sorprendió. Sacó una foto desgastada y la deslizó hacia él. «¿Esto te parece familiar?». La imagen mostraba un libro idéntico al Liber Carnis, pero en manos de un hombre con el rostro borrado. Detrás de él, una sombra con demasiados brazos. «Mi abuelo lo tuvo en los años 40», dijo Valeria. «Mató a 12 personas antes de que lo encontraran colgado, con la piel arrancada». Adrián tragó saliva. «¿Cómo lo detuvo?». Valeria lo miró fijamente. «No lo hizo. El libro lo abandonó, porque encontró a alguien más débil». El cuarto crimen. Fue entonces cuando el libro reaccionó. Las luces del café parpadearon. Los pocos clientes se quejaron, pero Adrián solo podía mirar horrorizado como la sombra de Valeria se alzaba sola contra la pared, independiente de su dueña. «¡Corre!», gritó la periodista, sacando un frasco de agua bendita de su bolso. Demasiado tarde. El libro forzó las manos de Adrián a agarrar el cuchillo del pan en la mesa. «No. No», gritó Adrián, pero su cuerpo ya no le pertenecía. La hoja se clavó en el cuello del mesero que pasaba por ahí. La sangre salpicó el rostro de Valeria, quien retrocedió, sacando algo más de su bolso. Un diario con el mismo símbolo que Adrián tenía en la nuca. «Estás marcado», aulló. «Ya casi eres de él». La revelación final. Mientras el café estallaba en caos, Valeria arrojó el diario a Adrián. «Léelo, antes de que sea demasiado tarde». Las páginas amarillentas mostraban dibujos de cuerpos mutilados y una frase repetida una y otra vez. «El 10º cuerpo será el tuyo». Y entonces, el libro en la mochila de Adrián gritó, una voz que no era humana. «La quiero a ella para el 5.» Las últimas palabras de Valeria antes de huir resonaron en sus oídos. «Busca al hombre sin rostro». Él empezó todo. En el espejo del baño del café, el reflejo de Adrián guiñó un ojo. 4 de 10, decía ahora la marca en su nuca. El hombre sin rostro. La sombra que lo observa. Madrid, Parque del Retiro, amanecer. Adrián Kovac se escondía entre los árboles, con el libro maldito latiendo en su mochila como un segundo corazón. Cada vez que cerraba los ojos, veía las mismas imágenes. Manos negras saliendo de las paredes. El rostro del mesero en el café, congelado en un grito eterno. Valeria Montes corriendo, llevándose su secreto. Pero ahora había algo más. Alguien más. Desde que leyó el diario de Valeria, notaba una presencia en los reflejos, en los charcos, en los cristales empañados. Una figura alta, vestida con un traje antiguo, pero sin rostro. Solo una piel lisa y pálida donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. «Él viene por ti», susurraba el libro, disfrutando de su terror. El diario de los condenados. En un baño público abandonado, Adrián abrió el diario de Valeria bajo la luz mortecina de su teléfono. Las páginas revelaban horrores. Listas de nombres, cada uno tachado con sangre seca. Dibujos del libro en diferentes épocas, en manos de un monje medieval, de un soldado nazi, de una mujer con los ojos cosidos. Una página final con una advertencia. El Liber Carnis no es un libro, es una puerta. Y el hombre sin rostro es su guardián. Busca el lugar donde los espejos no reflejan nada. Allí está la respuesta. Adrián sintió que la marca en su nuca ardía. 4 de 10. El espejo que no reflejaba. Siguiendo pistas del diario, llegó a un anticuario en el barrio de las Letras.
El local, espejos de otros tiempos, olía a naftalina y menta podrida. El dueño, un anciano con gafas de lentes gruesos, lo miró con curiosidad. «Busco un espejo especial», dijo Adrián, tratando de controlar el temblor en sus manos. El anciano sonrió, mostrando dientes amarillos. «Ah, tú eres el nuevo. Ven». Lo guió a un sótano donde un espejo ovalado, cubierto por un paño negro, descansaba contra la pared. Este no refleja, solo muestra lo que está del otro lado. Cuando el anciano retiró el paño, Adrián contuvo un grito. El espejo no mostraba su reflejo. En su lugar, revelaba una biblioteca infinita, con estanterías hechas de huesos. Y entre ellas, el hombre sin rostro, caminando hacia el vidrio. «¿Tienes algo que me pertenece?», dijo una voz que salía del interior del espejo. «El quinto crimen». El libro en la mochila de Adrián vibró con violencia. «Mátalo», rugió en su mente. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos se movieron solas, empujando al anciano contra el espejo. El vidrio no se rompió. Se abrió como una boca. El cuerpo del anciano fue absorbido, desapareciendo en la superficie reflectante con un sonido de huesos triturándose. El hombre sin rostro se detuvo al otro lado, observando. 5, dijo, mientras la marca en la nuca de Adrián cambiaba. 5 de 10. La verdad del libro. El espejo volvió a cubrirse, pero ahora Adrián sabía. El libro no era solo un objeto maldito. Era una invitación. Y cuando completara los 10 crímenes, el hombre sin rostro cruzaría al mundo real, usando su cuerpo como puerta. En el suelo, el diario de Valeria se abrió en una página que antes no estaba allí. Solo hay una forma de detenerlo: quemar el libro con sangre de su dueño, antes del 10º sacrificio. Pero el libro rió dentro de su mente. «Ya es demasiado tarde para ti». Y por primera vez, Adrián sintió que estaba de acuerdo. El ritual de la carne. La sangre que estribe. Madrid, un almacén abandonado en Vallecas, 3:33 am. Adrián Cova ya no sudaba. Ya no temblaba. La marca en su nuca, ahora 5 de 10, palpitaba como una segunda boca hambrienta. El Liber Carnis descansaba abierto sobre un barril oxidado, sus páginas de piel humana resumando una sustancia negra y espesa que olía a hígado podrido. Valeria Montes estaba atada a una silla frente a él, el labio partido, pero con los ojos ardientes de desafío. «Todavía puedes parar esto, Adrián», escupió, mientras la cuerda le cortaba la circulación de las muñecas. El libro rió dentro de su cráneo. «Mírala. Piensa que hay esperanza». Adrián no respondió. En sus manos sostenía un cuchillo de carnicero que había robado horas antes. La hoja reflejaba su rostro, o lo que quedaba de él. Sus ojos ya no eran del mismo color. El izquierdo era negro como el alquitrán. El detective maldito. Un golpe seco en la puerta del almacén los sobresaltó a ambos. «Policía. Abran». La voz era áspera, pero detrás de ella se escuchaba algo más, el mismo terror que Adrián había sentido meses atrás. Valeria palideció. «Es el detective Lozano. Él también». La puerta se derrumbó. El hombre que entró no era un policía cualquiera. Llevaba la marca en la garganta, 3 de 10, grabada como con un hierro al rojo. Su arma temblaba en sus manos, pero no apuntaba a Adrián. Apuntaba al libro. «Ese maldito objeto mató a mi esposa», rugió, con lágrimas de sangre brotando de sus ojos. El Liber Carnis vibró, emocionado. 2 cazadores. ¡Qué delicia! El 6º sacrificio. Todo sucedió demasiado rápido. 1. Lozano disparó, pero las balas se doblaron en el aire, cayendo al suelo como gusanos quemados. 2. Las sombras del almacén se alzaron como serpientes, enredándose en las piernas del detective. 3. Adrián avanzó sin control, el cuchillo alzado. «No», gritó Valeria, rompiendo una de las ataduras. «Lucha, maldita sea». Por un instante, Adrián dudó. Vio su reflejo en el cuchillo, un hombre que ya no reconocía. Pero entonces el libro aulló, y su brazo se movió solo. La hoja se enterró en el ojo izquierdo de Lozano, atravesando hasta el cerebro.
El detective cayó de rodillas, pero antes de morir, susurró: el ritual está en mi sangre. Un charco escarlata se expandió por el suelo, formando símbolos imposibles. Y entonces, las paredes sangraron. La biblioteca de carne. El almacén se desvaneció. Ahora estaban en otro lugar. Un espacio infinito de estanterías hechas de vértebras humanas, con libros encuadernados en rostros estirados. Y al centro, el hombre sin rostro, sentado en un trono de lenguas entrelazadas. «Bienvenido a casa, Adrián», dijo, con una voz que venía de todas partes y de ninguna. Valeria se aferró al brazo de Adrián, pero él ya no la sentía. La marca en su nuca ardía. 6 de 10. El libro en sus manos se abrió completamente, revelando su última página. Un contrato, firmado con sangre de todos sus dueños anteriores, incluyendo el nombre de Adrián Kovac, escrito antes de que él naciera. La elección final. El hombre sin rostro se levantó, extendiendo una mano sin dedos, solo un muñón palpitante. 4 más, y serás libre, mintió. Valeria, temblando, sacó algo de su bolsillo, un frasco con su propia sangre mezclada con salvia bendita. «Hay otra opción», gritó, arrojándolo sobre el libro. El Liber Carnis chilló, retorciéndose como una araña rociada con veneno. Por un segundo, Adrián volvió a ser el mismo. Y en ese instante de lucidez, tomó una decisión. Agarró el cuchillo ensangrentado y se lo clavó en la marca de su nuca. El grito que rompió el mundo. La biblioteca de carne se desmoronó. El hombre sin rostro aulló en 1000 voces. El libro intentó fusionarse con la herida de Adrián, pero era demasiado tarde. La sangre de Valeria lo estaba quemando desde dentro. Cuando el almacén reapareció, solo quedaban 3 cosas. 1. El cadáver de Lozano, ahora sonriendo en paz. 2. Valeria, con lágrimas limpias en el rostro. 3. Adrián, arrodillado sobre las cenizas del Liber Carnis. Pero en el espejo roto del almacén, su reflejo seguía sonriendo. Y la marca en su nuca, aunque apagada, aún decía: 6 de 10. Llegamos al final, valientes buscadores de misterios. ¿Qué tal les pareció esta escalofriante historia? ¿Logró hacer que dudaran de los reflejos en sus espejos? El manuscrito de piel humana no es solo un relato de terror, es una advertencia. Hay secretos que nunca deberían leerse en voz alta. Cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más los perturbó, la transformación de Adrián, el hombre sin rostro, o ese momento en que entendieron que el libro jamás pierde, ¿eh? No se pierda nuestra próxima historia, porque les aseguro que será igual de inquietante. Si les gustó este viaje al horror, no olviden darle me gusta, compartir con otros valientes y suscribirse si aún no lo han hecho. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Y recuerden, nunca lean en voz alta lo que no entienden.